¿Dónde estás? Aquí estás. Bueno, vamos a continuar. Si mal no recuerdo, lo último que vimos fue amplificador inversor y sus diferentes ecuaciones para determinar lo que era su función de transferencia, impedancia de entrada, impedancia de salida, si la memoria no me falla. ¿Estamos correctos, muchachos? Ok. Ahora bien, vamos a empezar a hablar del amplificador sumador, o sea, ya utilizando propiamente dicho la configuración del inversor, bueno, qué circuitos podemos armar que me permitan establecer alguna ecuación, alguna función matemática, mejor dicho, en ese sentido. Y vamos a comenzar con el más, pues me atrevo a decir el más sencillo, que es el amplificador sumado. Para tal evento, pues evidentemente nosotros vamos a tener dicho rápidamente un amplificador inversor, como lo vemos. Si omitimos el resistor de entrada 2, 3 y N, es un inversor, simplemente es un inversor con su función de transferencia determinada por RF entre RI, ¿verdad? Pero para poder sumar, ya sea voltajes o diferentes señales, nosotros vamos a colocar tantos resistores a la entrada como señales o voltajes se requieran sumar. Una característica importante del sumador es que todos los resistores de entrada deben de ser del mismo valor, es decir, estar normalizados para que pueda de esta manera operar satisfactoriamente el circuito como tal. Bueno, ante esta circunstancia, nosotros aquí tenemos N posibles entradas, o sea, no hay un límite como tal. Estos resistores de entrada, repito, son normalizados y evidentemente pues la corriente total que fluirá por el resistor de retro es la suma de las corrientes individuales de cada una de las entradas simultáneamente con un voltaje en sus entradas precisamente, valga la redundancia definitivamente. Bueno, dicho esto, nosotros veremos que el voltaje salida pues, será la corriente total por el resistor de retro. Aquí tenemos la sustitución, aquí ya me permití poner el desarrollo matemático para que no hubiera problema. Y sustituyendo, evidentemente tenemos esta configuración de aquí que corresponde a lo que es justamente los resistores de entrada. Aquí me faltó nomás poner el RF, ¿verdad? En ese sentido, RF, aquí para que ya nos cuadre. ¿Sí? Esto apenas lo hice para que tuviéramos todo el apunte completo. Y ya toda vez que queda esto simplificado, ¿verdad? Al factorizar RF, al factorizar RI, porque toda es igual en todas las entradas, bueno, pues queda la ecuación como lo estamos viendo, que es menos RF entre RI por la suma de los voltajes individuales, repito, pudiendo ser N entradas posibles para tal circuito. De las aplicaciones, bueno, pues hay múltiples aplicaciones para el amplificador sumador. Nosotros podemos sumar señales, o sea, directamente señales, como sumar voltajes individuales. Si nosotros sumamos voltajes individuales, previamente nosotros podemos conocer el resultado de todas las entradas simultáneas. Vamos a suponer que sumando, vamos a pensar en 10 entradas, y cada una de las entradas tenga, vamos a pensar un volt, por decir una cantidad. ¿Sí? Serían 10 volts en total, ¿verdad? Lo que yo tendría a la salida teóricamente, grosso modo, ¿sí? De acuerdo a los valores de los resistores, y con estos 10 volts a la salida, bueno, probablemente yo active otro circuito que apague la máquina o empiece otro proceso en la industria, etcétera. O sea, vamos a pensar que cada entrada corresponde a un sensor en particular o un ciclo de máquina terminando. Pues ya que se terminan todos los ciclos, bueno, me mando un voltaje y con esto, evidentemente, se inicia otro ciclo para la máquina o algo, ¿no? Bueno, esta es una aplicación en términos de voltaje. En términos de señales, bueno, puede ser, por supuesto, un sencillo mezclador de audio, por ejemplo, ¿sí? De hecho, los mezcladores de audio funcionan justamente con amplificadores operacionales, que evidentemente, pues tiene cada uno su control en la entrada para determinar la ganancia, o más bien el nivel
de voltaje que le llega al amplificador operacional de cada uno de los canales, pasan, se suman y a la salida pues, ya tengo la señal mezclada, ¿no? Obviamente con más detalle, con más circuitos anexos, ¿verdad? Con el propósito de mejorar la respuesta en frecuencia, etcétera, filtros, etcétera, y por supuesto poder modificar la señal con un ecualizador o con algún efecto de eco, lo que fuera, y posteriormente ya se entrega al amplificador de potencia para ser reproducido en los altavoces, ¿verdad? Entonces, es grosso modo como opera un amplificador sumador en este sentido. Ahora bien, nosotros tenemos el siguiente ejemplo. Aquí les puse un ejemplo de 3 entradas. Los 3 valores de los resistores están normalizados, como podemos ver, con un resistor de retro de 10.000 ohms. Y el voltaje de entrada 1 son 200 milivolts, el voltaje de entrada 2 son 50 milivolts y el voltaje de entrada 3 son 300 milivolts. Obviamente vamos a establecer la resolución paso a paso, ¿verdad? Sustituimos los valores como que lo tenemos justamente un voltaje de salida total de menos 3.25 volts. Esto ya me indica efectivamente que sumando todos los valores, pues se cumple satisfactoriamente la operación de sumador bajo este esquema. Ahora, otro detalle importante que yo aquí me permití colocar es el cálculo del valor de la fuente de alimentación. Con esto, teniendo el voltaje de salida, nosotros le vamos a incrementar siempre un 30%. De ese 30% ya a la hora de sumarse nos da la expectativa del valor de la fuente de alimentación. Aquí el voltaje de la fuente me arroja más o menos 4.22. Bueno, no tenemos dificultad si lo incrementamos y lo cerramos en un valor entero, que en este caso sería 5. Entonces yo el circuito sumador del ejemplo lo puedo alimentar con más 5 menos 5 y obviamente va a funcionar perfectamente bien en esta situación. De hecho, yo les sugiero que lo simulen para que vean que se cumple la operación y repito, alimentándolo con más 5 y menos 5 cumple perfectamente las expectativas de diseño. ¿Hasta aquí alguna duda del circuito sumador? No, profe. No, profe. Ok. Bueno, continuamos. Vamos a hablar del amplificador promediador, muchachos. Que como su nombre lo indica, pues va a promediar el voltaje de entrada o señales de entrada. Si nos damos cuenta, tenemos al mismo amplificador inversor y el mismo circuito como se ve en el sumador. O sea, realmente cuando nosotros hacemos el promedio de algo, pues realmente hacemos la suma de los valores y hacemos una división. Bueno, aquí va a ser exactamente lo mismo. Vamos a hacer una división. Normalmente en una operación algebraica lo que hacemos es sumar los valores y dividirlo entre el número de valores. Bueno, en este caso vamos a hacer una cosa similar, pero aquí el factor que se va a dividir es el resistor de retro. El resistor de retro se va a dividir entre el número de entradas y evidentemente con esto vamos a obtener el valor de dicho resistor. ¿Sí? Entonces, la resistencia de retro feedback es igual a RI, al valor que tienen los valores normalizados de entrada, entre el número de entradas. Bajo este supuesto, se logrará justamente el efecto de promedio a la hora de introducir voltajes o señales al amplificador que tenemos en el frente. Obviamente, la ecuación es, si se fijan, es prácticamente la misma para cualquier sumador. La diferencia es únicamente que el valor de RF lo obtuvimos por división del número de entradas, pudiendo ser n entradas las que se necesiten. Bueno, viendo un ejemplo, aquí nos dice que tenemos una entrada de 1 volt, 2 volts, número 2, y 3 volts, y 4 volts de entrada número 4, ¿sí? Tenemos un promediador de 4 entradas. Evidentemente tenemos los valores de los resistores de entrada, todos normalizados. Hay que calcular inicialmente el resistor de retro. Y seguimos la secuencia de la ecuación. RI, que son 100K entre 4, pues me arroja 25K.
Ya colocamos este valor de 25K, aplicamos los voltajes de entrada y obtendremos el voltaje promedio a la salida. Este voltaje promedio, como lo vemos, reemplazamos en las ecuaciones las fórmulas que tenemos deducidas y obtenemos un voltaje promedio de menos 2.75. Recordemos que el valor negativo, lo único que me está indicando es la inversión de fase, muchachos. ¿Ok? Se trata de un amplificador inversor y por tal razón el voltaje será negativo a la salida. Eso es lo que me está indicando el signo. Por otro lado, los 2.75 son exactamente el promedio de las 4 cantidades que se aplicaron en el circuito electrónico. Igualmente, ustedes pueden darle la aplicación que necesiten. Sabiendo justamente cuál será el resultado final, ustedes pueden determinar ciertas funciones. Esto es, si ustedes tienen un voltaje final aquí de 2.75 volts para estos valores, estos 2.75 pueden servir para actuar o activar otro circuito. Entonces, bajo ese esquema, es importante que se sepa siempre cuál es la meta a alcanzar y evidentemente esto nos permitirá hacer muchos desarrollos para diseño de circuitos. Toda vez que ya tenemos este valor de 2.75, calculamos igualmente el valor de la fuente de alimentación. A este valor le vamos a añadir un 30% adicional y nos arroja más o menos 3.575. Lo redondeo hacia arriba y me voy hasta 5 volts por comodidad netamente. Entonces yo a este circuito también promediador lo alimento con más o menos 5, pongo los voltajes a la entrada y se va a cumplir que el voltaje a la salida será el promedio justamente de los valores de entrada. ¿Hay alguna pregunta sobre el amplificador promediador? No, profe. Parece que no. Yo sí, profesor. Dígame, Este- dígame, señor Sergio. Bueno, soy Ale. ¿Cómo qué aplicaciones podremos darle con voltajes negativos? Que siempre ha sido mi idea. Bueno, aquí usted lo que puede hacer al voltaje negativo, le puede poner un inversor. Y ya lo tiene, es como aplicarle valor absoluto y ya tiene un voltaje positivo. Recordemos que todos los amplificadores operacionales manejan fuente dual. Y evidentemente, dependiendo de la configuración, como en este caso inversor, tendremos siempre un voltaje negativo. El voltaje negativo yo lo puedo aplicar en un circuito que utilice transistores PNP, por ejemplo, y funciona normal como si nada hubiera sucedido. Yo estoy consciente que la mayoría, y me incluyo, estamos muy habituados a diseñar con voltajes positivos, ¿sí? Porque es la norma que normalmente se rige aquí en México y así aprendimos desde los primeros albores que nos gustaron estas cosas. Entonces, bajo este supuesto, lo pueden convertir a positivo si le ponen un inversor a la salida. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante cómo hacer el inversor con el amplificador operacional. Igualmente yo le aplico un voltaje a otro inversor y tengo a la salida el mismo voltaje a la salida, pero ya positivo, o sea, sin ningún problema. O sea, se puede hacer para que sea el voltaje positivo, pero evidentemente se puede manipular también sin dificultad los voltajes negativos. Repito, siempre y cuando nosotros consideremos al circuito que vamos a alimentar con ese voltaje negativo con una referencia de tierra positiva para que no haya dificultad. Pero, o sea, no hay problema en ese sentido, Sergio, si puede utilizar el voltaje negativo bajo esas condiciones o bien pasarlo a positivo si así lo considera más práctico para sus aplicaciones. No sé si quede resuelta la duda, Sergio. Sí, profe, eso es lo que yo no pregunté. Fui yo, profesor. No sé. ¿Quién preguntó? Alejandro, perdón, Alejandro. Alejandro. Disculpe, es que como Pero vi sí, aquí sí a queda Sergio en la resuelto. pantalla, me fui rápidamente con la finta. Y que ahora sí todo el mundo está apagado, pues que siguen disfrazados de Halloween, ¿o qué cosa, muchachos? No, es que ahorita mi internet anda muy mal y pues si prendo la cámara no se escucha Bueno, Qué no me caray. escucharé bien. No, está El bueno. mío está Entonces, igual, profe. No sé por qué. ¿qué le pasó a usted? También estoy igual con el internet. Está muy lento.
Válgame Dios, Es que creo no. que, antier estuvo jugando mucho la luz, entonces creo que se va a descomponer el módem. De hecho, en la mañana no tenía nada de internet. Cuando yo le envié la tarea, después de que le envié la tarea, se me fue el internet totalmente. Entonces no tuve contacto. Y es el internet ahorita. Ujú. Está grave eso. Sí, Es por la profe. entrega del parcial, profe, hasta el internet se alenta. No sea exagerado. Todos El nos examen alentamos, estuvo profe. regalado. El examen estuvo facilísimo. Ando en modo automático, dicen, ¿no? Imagínense, les había ayudado 2 semanas, terminaron con 3 semanas. O sea, de verdad, créanme que si no sacan puro 10, ¿y qué problema van a tener, eh? ¿Qué problema van a tener? Yo espero que nadie se haya copiado, ¿eh? Por cierto, aviso, espero que nadie se haya copiado, porque en un grupo de los anteriores, copiaron, ¿eh? Y lo más interesante es que ahora sí denunciaron, eso fue lo mejor. Ahora sí tuvimos una sesión el día de hoy, donde, por decir un nombre, Pedrito López denunció a Clemente, él me copió, así y así me copió, y pues ya sin tener que revisarlos ya están reprobados, ¿verdad? Y ya se salvaron los que denunciaron. Entonces, si alguien aquí quiere denunciar, es su oportunidad de oro, porque recuerden que si encuentro 2 exámenes iguales, están muertos los dos. Porque yo no investigo, hago la aclaración, como lo dije al principio, yo no investigo, yo no soy abogado, no voy a investigar, a los dos me los ejecuto y se acabó. ¿Ok? Entonces, si alguien quiere denunciar, es el momento ideal ahorita, si no, quiere decir que todos son diferentes. ¿De acuerdo? Una duda, profe. ¿Qué pasó, Sergio? Sí, yo tengo una duda. Si los exámenes presentan el mismo cálculo, ¿cómo usted se daría cuenta si es copia o no? Híjole, es increíble, Sergio, pero después de calificar muchos años, Ah, sí. evidentemente uno detecta, ¿no? Detecta cuando hay una copia, porque incluso hay personas que son buenos para copiar, hay que decirlo, son buenos, y lo pueden engañar a uno, pero hay muchos otros que son doblemente listos, más listos, y copian hasta las comas, o sea, copian hasta la chuequez de un número, lo copian. Así, créamelo de verdad, o sea, que dices, oye, no tienes ni tus propios números definidos, bueno, hasta eso, mal copian, entonces pues, se da uno cuenta, ¿no? Y de hecho, incluso, yo siempre lo he dicho, muchachos, cuando pongan alguno, me entreguen un ejercicio, un examen, lo que sea, pues póngame su introducción de propias palabras, bueno, hasta eso se copian, literal, hasta eso se copian, o sea, no saben ni redactar y se da uno cuenta cuando le copió la idea al otro, etcétera, ¿no? O sea, son bárbaros, ¿no? Digo, obviamente, pues yo lo tengo que decir, aquí en línea, muchachos, es muy fácil, definitivamente es muy, muy, muy fácil. No solo copiarse, sino hasta pasar las materias, la verdad, es muy fácil, porque, pues, como lo he dicho, ¿no? Tiene un grado complejo el no poder ir al laboratorio, ¿verdad? El hacer las prácticas, el hacer los proyectos, pues eso le quita mucho, ¿no? Le quita, me voy a atrever a decir, el trabajo individual, se lo quita definitivamente, ¿no? Aquí puede suceder que pasa, es un hecho, pasa. Arman un grupo, se ven y entre todos empiezan a resolver el examen. Y digo, está bien, o sea, no me molesta, ¿no? Definitivamente, pero pues a la hora de la calificada, pues digo, igual y todos fueron muy, muy hábiles y todos lo pues, escribieron de manera distinta y pues ya vencieron, ¿no? Ya la hicieron. Pero en presencial eso no pasa. ¿Sí? Literal, eso no sucede. Porque en presencial, como cada quien presenta su proyecto funcionando, armado, pues en el momento en que le hago todas las pruebas posibles para que falle, pues si falla ya reprobaron, ¿no? Entonces es muy fácil ahí en presencial, ¿no? El que lo hizo bien, pues ya la libró, el que lo hizo mal, pues ya caminó, y ni modo que digan, ay, Sergio va a armar el de 4 personas, no, o sea, apenas le da tiempo para el suyo, ¿no? Imagínense el de otros más. Entonces, siempre yo he preferido, obviamente, el trabajo manual,
para calificar que un examen, honestamente, ¿no? Porque el examen, pues la verdad, no me dice mucho, ¿sí? Me queda claro que con tanto tiempo que han tenido, pues seguramente todos van a pasar muy bien, pero la realidad de la vida es cuando tienen que armarlo, cuando tienen que ensamblar un prototipo, cuando tienen que funcionar al 100% y si lo calcularon mal se quema, es así de fácil, ¿no? O no funciona, así de simple, hicieron mal el PCB, soldaron mal, quemaron algo, ya no sirve. O sea, eso es lo bonito, ¿no? De la práctica. Lo haces perfecto, funciona bien y a la primera. Algo haces mal y olvídate, ya solito te avientas al voladero, ¿no? Yo nomás veo cómo se avientan, yo no los aviento, se avientan solitos. Entonces esa es la mecánica, Sergio, literal, definitivamente. Ok, sí, tenía esa duda, digo, pues, como si es el mismo, digamos, el mismo problema, mismo procedimiento, mismas fórmulas, mismo análisis, digo, pues, bueno, para mí se me dificultaría mucho, ¿no? Ajá. Bueno, hay un detalle también. El PCB no puede ser igual en nadie. Nadie puede tener el mismo PCB. De verdad no puede. Porque nadie piensa igual. Digo, yo cuando encuentro similitudes me queda claro que se lo platicaron o Pedrito se lo enseñó a Juan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero igual no puede ser, no puede ser. Y cuando los detecto iguales, los nulifico. Porque no puede ser, nadie diseña idéntico a nadie. Hablo del PCB, ¿de acuerdo? No puede haber dos PCBs iguales, imposible. Entonces, bajo ese concepto, pues me doy cuenta quién estuvo en comunicación con quién. No me puede cuadrar que sean, lo diseñaron exactamente y hasta con el mismo calibre de la pista. No, pues ese cuento no me lo como. O sea, no. Entonces, ahí se da uno cuenta, siempre se da uno cuenta. Siempre, Sergio, así es. Pero bueno, quedó comprendido el promediador. Sí, profe. Hecho. Vámonos a otra variante que se llama escalador. El escalador tiene la misma representación simbólica, la misma, pero la diferencia va a ser, ¿verdad?, que cada uno de los resistores de entrada es diferente. Por tal razón, no se factoriza en la ecuación general, sino que tenemos para cada voltaje de entrada su propio valor de resistor. ¿Y cuál es el detalle? Pues que los resistores en el amplificador escalador son distintos en función del peso que yo le quiero dar a cada una de las entradas. Yo puedo tener cálculos proporcionales. Esto es, yo puedo tener en la entrada 1, a lo mejor, voltajes o señales de volts pico a pico, volts. Y en la entrada 2 puede que yo tenga señales de milivolts pico a pico. Entonces no le voy a dar el mismo nivel de ganancia a una que a la otra, si yo pretendo estandarizar. Entonces yo voy a jugar con la escala de los resistores de entrada para poder estipular o manipular a una corriente similar a la salida. Pues de acuerdo a esto, se maneja justamente la ecuación de manera individual en el amplificador escalador. Y de las aplicaciones más importantes, que es con la que siempre explico el escalador, es con el convertidor digital análogo. El convertidor digital análogo, pues como su nombre lo indica, le vamos a aplicar bits, ¿sí?, pulsos, y vamos a tener un resultado análogo en términos de voltaje a la salida. Dependiendo, por supuesto, el número de bits de entrada, pues tendré yo la resolución que estoy buscando a la salida. Este convertidor digital análogo, pues evidentemente el que vamos a explicar tiene 4 entradas nada más. Esas 4 entradas me van a dar la posibilidad de 16 combinaciones posibles de salida en términos de voltaje analógico, ¿sí? O sea, desde el 0000, que va a ser 0 volts a la salida, hasta el 1111, yo tendré 16 posibilidades de voltaje análogo para poder conectar una carga específica y poderlo manipular de manera digital.
Conforme yo incremento el número de entradas en el convertidor, tendré evidentemente mayor número de voltajes a la salida que pueden ser comprendidos en el mismo espectro. Por ejemplo, yo puedo tener 16 voltajes de salida entre 0 y 5 volts. Puedo tener 256 valores distintos entre 0 y 5 volts o 65,000 distintos entre 0 y 5 volts. Es decir, cambio la resolución, mejoro la resolución para, por ejemplo, un movimiento fino en un brazo robótico. O sea, yo puedo hacer eso. O sea, de una combinación digital puedo hacer un movimiento fino en un motor de corriente directa sin ningún problema. Lo puedo llevar a cabo. Simplemente una caminadora para hacer ejercicio. Utiliza un motor de corriente directa y dependiendo del número de bits que se le ponen al controlador, es la resolución y esto va haciendo que gire más lento o más rápido. Exactamente es la aplicación de un convertidor digital análogo. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, pues vamos a citar el ejemplo, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro convertidor digital análogo de 4 entradas. La terminal de hasta arriba es el bit menos significativo, como veremos está cambiando 01010101. La entrada de 1 pues, es el siguiente dígito, 0011, 0011, etcétera, etcétera, y sucesivamente hasta el bit más significativo, que aquí es la entrada de 3. Si se fijan, es la configuración inversora sumadora, pero evidentemente tiene una particularidad. Ya mencionamos que cada uno de los bits va de menos a más, de menos significativo a más significativo, y por tanto no puede tener el mismo peso cada una de las entradas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijar el valor del resistor de retro y vamos a manipular el valor de los resistores de entrada. En este caso, yo propongo un valor para el bit menos significativo de 200K. Y como la conversión es binaria, bueno, lo que procedía a hacer era dividir 200K entre 2, porque es binario, 2 dígitos, pues entre 2, se me hizo así de fácil, ¿no? Los 200 entre 2, 100K para el valor de la resistencia de entrada 2. Pero obviamente para la 3, pues divido los 100K, otra vez entre 2, me da 50K. Y finalmente el de 50K lo divido entre 2, me da 25. Entonces ya tengo los 4 valores. Del menos significativo al más significativo. 200K, 100K, 50K y 25K. Sin ningún problema. Lo puedo armar. Y de hecho es una de las prácticas que hacemos justamente en el laboratorio. Se arma este circuito para comprobarlo. Los valores de los resistores son comerciales, o sea, existen al 5% estos resistores, como los hay en precisión y semiprecisión, pero los hay comerciales. Entonces, normalmente se ensambla este circuito. Aquí se coloca un dip switch a la entrada para aplicar los 5 volts y monitoreamos con un voltmetro aquí a la salida que se cumpla justamente lo que estamos persiguiendo, ¿no? La conversión digital analógica precisamente. Digo, lo pueden simular, evidentemente, porque pues me queda claro que es un poquito difícil no ir al laboratorio, aunque claro, lo pueden armar groseramente en un proto, ¿verdad? Digo, porque en las prácticas no les permito protos, lo hacemos todo en PCBs, pero lo pueden armar en un proto y con su multímetro pueden medir el voltaje a la salida. Eso sí, no lo pueden hacer sin ninguna dificultad. Aquí le ponen un dip switch, ¿sí? Y alimentado con 5 volts, entonces le van entregando pues, todos los dip switch abiertos 0000 y luego empiezan con el 1 decimal, que sería 1000. Después hacen la combinación, sería 0100, luego 1100, luego 0010, etcétera, etcétera, para que cubran desde el 0 hasta el 16, ¿verdad? Hasta el 15, en binario, y de esta manera ya tienen las 16 entradas completas. Repito, lo pueden simular, y si son algo avesados y un poquito más inquietos para comprobarlo, pues lo pueden armar en un proto y comprobarlo con su voltmetro, muchachos, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo los valores de los resistores, lo que sigue es calcular la corriente que va a entregar cada uno de estos resistores a la entrada, precisamente, inversora, porque ese valor de corriente lo voy a multiplicar
evidentemente por el resistor de ref para saber cuál es el voltaje finalmente a la salida. Y para el resistor 1 de 200K, dado que el voltaje de entrada está normalizado TTL, pues me entregará una corriente de 0.025 miliamperes. Para la segunda entrada, 0.05 miliamperes. Para la tercera entrada, 100 miliamperes. Y para la cuarta entrada, 200 miliamperes. Yo tengo las corrientes individuales de cada entrada. Y finalmente, pues el voltaje que me dará cada una de estas entradas. Para la entrada 1, ¿sí?, tendré menos 0.25 volts, o sea, 250 milivolts a la salida, siempre y cuando yo nomás tengo activo el bit menos significativo. Para el siguiente será 0.5 volts, la tercera entrada menos 1 y para la cuarta entrada menos 2. Este es el voltaje que me entregará el convertidor, dependiendo de qué entrada esté activa con el valor de 5 volts a su entrada. Obviamente, cuando yo voy combinando las entradas, pues, ¿qué va a suceder? Se va a sumar. Eso es lo que va a suceder. Se van a ir sumando las entradas de manera ordenada, binariamente hablando, ¿sí? Toda vez que así sucede, pues tendré yo el voltaje más pequeño que me entrega mi convertidor, que dijimos que es 0.25. El máximo voltaje será cuando todas estén en 1, me arrojará el voltaje máximo. Para tal propósito, yo hice la siguiente tabla. ¿Okay? Para los 4 ceros de entrada, 0 volts a la salida. Para 1, 0, 0, 0, tenemos menos 0.25. Para 0, 1, 0, 0, tenemos menos 0.5. Para la combinación ya 1, 1, 0, 0, pues la suma de los dos, menos 0.75. Y sucesivamente, hasta llegar a 1, 1, 1, 1, me arrojará máximo mi convertidor, menos 3.75 volts. Obviamente, si se fijan, tengo 16 valores posibles de voltaje análogo a la salida. ¿Qué puedo yo hacer con esto? Creo que a la salida le acoplo un circuito de potencia, ¿verdad? Y puedo conectar en ese circuito de potencia, pues, el Dremel, por ejemplo. Prendo el Dremel, la máxima velocidad, estando todos en 0, ¿girará o no girará el Dremel? ¿Cómo, profe? Disculpe. Vuelvo a mencionarlo. Yo conecto aquí un circuito de potencia a la salida de mi convertidor. Y en el circuito de potencia yo conecto el Dremel, el mototool, ¿sí? Y lo prendo, el mototool. Si las 4 entradas son 0, tengo 0 volts a la salida, ¿qué pasará con el mototool? ¿Gira o no gira? No va a girar, no. Exacto, no va a girar. Pero si yo le aplico el primer bit, 1, 0, 0, 0, Va tendré a que... girar, pero a muy baja revolución. Exactamente, ese es el truco. O sea, yo puedo hacer mi propio control de velocidad para mi Dremel o un Estamos taladro. diciendo, perdón, profe, estamos diciendo que sería entonces ahí, estaríamos sí aplicando la función de un inversor, que es bueno, una de las funciones que es modular la velocidad. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Obviamente en el circuito de potencia yo tengo el inversor y tengo otra serie de componentes que me permiten conectar mi taladro, por ejemplo, un taladro de 120 volts, y lo conecto ahí a la etapa de potencia y dependiendo de la relación que yo tenga en la entrada, va a ir girando desde despacito hasta sus máximas revoluciones. O bien, le conecto un cautín y ya tengo mi propia estación de mi cautín, o sea, le pongo un cautín calabacero de esos chafas de 100 pesos. Yo aquí le controlo las entradas y voy graduando la cantidad de calor del cautín en términos generales y ya tengo mi propia estación. Lo quiero hacer sofisticado. Pues los 4 bits se los entrego con un micro. Lo programo y en uno de los puertos pongo un teclado numérico, en otro de los puertos pongo un display de cristal líquido para estar viendo lo que yo estoy pulsando y que ahí aparezca a qué velocidad o a qué temperatura lo quieres, ¿no? Pues que 2, 3, 4.
Ya le manda al micro aquí la combinación y ya es la cantidad de calor o revoluciones que entrega la salida. ¿Cuál es la ciencia? Ninguna. ¿Sí? Ya lo saben hacer. Sí. El chiste es perder el miedo a hacer todo al mismo tiempo, ¿no? ¿Sí se entendió el convertidor, muchachos? Sí, profesor. ¿Qué pasó, Ricardo? Sí, claro. ¿Sí? Es porque es binario, ¿no, profe? Exacto. Porque es binario, es correcto. Yo lo que hice fue dividirlo entre dos. Yo aquí propuse un resistor inicial de 200K. ¿Ok? Para el bit menos significativo. ¿Y qué hice? Pues dividí entre dos. Bueno, 200K entre 2 me da 100K. Ese valor de 100K yo lo puse ahora como resistor 2 de entrada. Ahora, ese resistor 2 de entrada lo vuelvo a dividir entre 2. Me arroja 50K y es el valor del resistor 3 de entrada. Finalmente, el resistor 3 de entrada lo vuelvo a dividir entre 2, me da 25K y lo coloco como el bit más significativo, la entrada del bit más significativo, 25K. De esta manera, si se fijan, es un amplificador escalador con una aplicación de convertidor digital análogo. Es aquí donde yo estoy cambiando justamente la escala de los resistores de entrada para lograr el propósito que yo necesito a la salida. Que en este caso, digo, me parece que se entiende muy bien o mucho más fácil con el convertidor digital análogo, el circuito escalador. Entonces, ya lo que obtengo yo a la salida, en función de las escalas, es precisamente esta grafiquita que yo puse por aquí. ¿Sí? Desde 0000 hasta 1111, yo tengo desde 0.25 volts hasta 3.75 volts a la salida, con todas estas variantes. Cada uno de estos voltajes yo lo puedo aplicar en un circuito de potencia para que haga alguna función específica análogamente hablando. Yo mencioné las revoluciones de un taladro, puede ser la temperatura de un cautín, puede ser la luminosidad de una lámpara. O sea, ya es realmente la idea personalizada de cada uno de ustedes para darle una aplicación al circuito precisamente convertidor. Y esto, repito, es una resolución pues pobre, baja, 16 valores posibles. Pero si nos vamos a una entrada de 8 bits, pues esto ya son 256 valores posibles. ¿Sí? O sea, imagínense nada más ya la resolución que puedo yo tener ya con 256 valores distintos y pues tengo un control mucho más preciso en términos de temperatura, si así lo queremos ver, o en términos de revoluciones de un motor. Y si vamos a pensar muy ambicioso, híjole, 16 entradas, ya son 65,000 valores de resolución. O sea, una cosa mucho, muy fina en esos términos. ¿De acuerdo? Obviamente, yo sé que ustedes ven o están viendo también en digital lo que son, incluso en comunicaciones, señales de muestreo, precisamente para hacer las conversiones de análogo a digital también. Entonces, bajo ese esquema, pues es el mismo principio, lo mismo que estamos mencionando aquí, pero llevado a cabo desde esa otra perspectiva. Y por supuesto, nos es 100% funcional poder llevar a cabo un tipo de conversión o del otro es prácticamente lo mismo que nosotros necesitamos para algunas aplicaciones específicas. No sé si con esto quede un poquito más claro, Ricardo, la situación del convertidor, perdón. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda, jóvenes? Sí, yo, profe, ¿Qué pasó, de la Sergio? resistencia que declaró en el bit más significativo, no, perdón, Más menos significativo. significativo, Ajá. esa resistencia, bueno, dijo inicialmente que era 200K. Sí. Esa resistencia yo la puedo decidir arbitrariamente o hay alguna forma o algunos datos como para poder decidir esa resistencia.
Bueno, aquí hay un detalle, Sergio, qué bueno que lo pregunta. Aquí, si nos dimos cuenta con este resistor, yo obtengo una corriente de 0.025 miliamperes. Ujú. Yo me fijo, entre otras cosas, cuál es la corriente mínima que me acepta el amplificador operacional en sus entradas para poder operar. Entonces, siguiendo esos detalles, que repito, están en las hojas de especificaciones, podemos determinar hasta cuál es el valor máximo que yo le puedo colocar en mi amplificador operacional. Aun cuando es un valor propuesto, está basado justamente en especificaciones de operatividad del circuito. O sea, vamos a pensar que yo aquí le quisiera poner, voy a decir una cantidad, 200 megohms. Híjole, pues, ¿cuál sería la corriente, no? O sea, divida 200, divida usted 5 volts entre 200 megohms. ¿Cuánto le da? Ujú. Tres, 25 nanoamperes. sí. Yo tengo que checar en la hoja de especificaciones de la operacional si con 25 nanoamperes funciona. Si el fabricante me dice que la corriente mínima para operar está por encima de los 25 nanoamperes, pues entonces ya no me sirve. Sí, sí, Tengo que ya bajar el opera valor para comenzaría a adecuarme. fallar. No sé si me explico, Sergio. Sí, 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 porque si no ya comenzaría a operar a lo mejor digamos, un ejemplo, en el tercer bit. Exacto, o sea, ya estaría haciendo otra cosa. Ujú. Exactamente. Entonces, digo, aunque aparentemente está tomado de manera arbitraria, entre comillas, en realidad tiene un fundamento técnico para la selección. Cuando Sí, sí, ¿Qué ok. pasó, jefecita? Nada, perdón, profe, me equivoqué. Disculpe. Ok. Es que se entrecortó, no sé si estaba preguntando algo. No, profe, Ok, perdón. ok, de acuerdo, de acuerdo. Digo, si ahorita se nos corta, volvemos a entrar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ricardo? No, no, para nada. Yo ya expliqué en lecciones anteriores que para seleccionar a la matrícula yo me tengo que fijar en el slew rate, en la razón de rechazo en modo común. Ya lo explicamos, o sea, ya usted debe de forjarse para poder determinar cuál es la matrícula ideal para la aplicación que usted necesite. Aquí, por ejemplo, yo tendría que saber a qué frecuencia van a entrar estos bits para que yo pueda determinar cuál es el amplificador operacional, ¿sí? Y obviamente en base a la respuesta en frecuencia que tenga el amplificador operacional, tengo que fijarme también en el slew rate para que de esta manera yo tenga una respuesta inmediata a la conversión que estoy necesitando. Si yo quiero hacer la conversión, por ejemplo, de alta frecuencia con un 741, maldita la cosa sirve, porque el slew rate del 741 es muy pobre, es muy bajo, o sea, tiene un slew rate de medio volt por microsegundo, o sea, es un traste, eso no sirve para nada, ¿no? O sea, necesitamos un amplificador operacional que tenga varios volts por microsegundo para que yo lo pueda trabajar en alta frecuencia. Entonces, en ese sentido, don Ricardo, ya usted tiene que saber cómo determinar la matrícula de su amplificador operacional, ¿de acuerdo? De hecho, ahí revísele el apunte para que no se le escape, de favor. ¿De acuerdo? Sí, ya de aquí yo tengo otra duda. Dígame, Sergio. Se conectaría, bueno, menciona que se conectaría ya un ejemplo, un mototool, ¿no? Ujú. También habría que tener cuidado, bueno, me quiero imaginar, para verificar si el motor puede recibir cantidades pequeñas de corriente sin necesidad de No, que se... no. A ver, Sergio, a ver. Yo mencioné que a la salida de este convertidor, yo le pongo un circuito de potencia. ¿Sí? Ah, ya.
y al circuito de potencia yo le conecto el taladro, el mototool, el motor, el foco, el ya. cautín, Sí. etcétera. O sea, esto no va a ir a una carga de 120 volts jamás en la vida, eso no va a funcionar, obviamente. Sí. Yo tengo que Sí. ponerle una interfase. Esa interfase es un circuito de potencia. Oh, ya. Eso es lo que usted aprende, por ejemplo, en la especialidad de electrónica. O sea, ¿qué le pongo aquí entre esta salida y el cautín? Pues eso es lo que Sí, va a poner a diseñar allá, ¿no? sí, claro. ¿Sí? Igual lo quiere hacer con un micro. Está bien, ¿sí? Pero ¿qué le pongo entre el micro y el motor de la caminadora? El micro no va a alimentar el motor de la caminadora, es imposible. Tiene que diseñar un Ujú. circuito de potencia, ¿sí? Eso es lo maravilloso de la electrónica analógica, señor. ¿Sí? Que vivimos, Ya. repito, vivimos en un mundo análogo. Entonces, bajo ese supuesto, esa es la situación, Sergio. Usted va a determinar cómo diseñar el circuito de potencia, ahora sí, con las características del motor. Ok. Que Sí, si está es de bien, profe. 120 volts, que si es de 80 volts, que si consume 2 amperes o consume 1 amper. Esos son datos que se toman en cuenta para diseñar el circuito de potencia. Y ya el circuito de potencia lo interfazo con este y ya la hice. Ya construyo lo que necesito. Y lo puede ser automático, programable, controlable desde el celular, ya como se le hinche la gana, ya. Estando en la especialidad electrónica, ya hace lo que quiere. Qué emoción. Eso es lo que sucede en la especialidad, señor. Exactamente. Exactamente, ya. Arma ahora sí que todo el rompecabezas para que haga lo que se le hinche la gana, señor. Eso es lo mágico de esto. De acuerdo, profe. Muchas gracias. De nada, Sergio. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, si se corta, volvemos a entrar corriendo, muchachos. Una preguntota. ¿Qué pasó, ¿Esto Ricardo? también nos estaría ayudando para motores de paso? Ah, el motor de pasos igual. Perdón. Ya está por aquí, Ricardo. Ya. Ok. Soy Alejandro, profe. Perdón, Alejandro, híjole, es que luego se les confundo la voz, discúlpenme. Ok, entonces, bajo este esquema, como se cortó en el último momento, sí, o sea, se puede manejar un motor de pasos precisamente con un circuito similar. Justamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí a la salida del circuito, nosotros le vamos a aplicar lo que es un driver, precisamente para poder acoplarlo, finalmente es un circuito de potencia, para acoplarlo a un motor de pasos. Y evidentemente, para controlar el motor de pasos, requiere una configuración, normalmente se utiliza una configuración tipo puente, para poder manejarlo y ir haciendo la rotación de los 360 grados del motor, ya sea en un sentido o en otro sentido. No sé si quede claro, Alejandro, esta situación. Sí, o sea, bueno, lo pondremos a un circuito como de puente H, ¿no? Como un circuito que, perdón, no lo escuché. De circuito de puente H. Así Sí, le tipo llaman. puente H, exactamente. Ah, bueno, es que esa era la duda. Sí, Muchas un gracias. puente H, es correcto. Lo que se utiliza es un puente H normalmente para manipular lo que son motores a pasos, es correcto. De hecho, digo, como comentario, digo, no sé si en algún momento ya lo hice este comentario, pero por ejemplo, los motores que se utilizan para que el metro se mueva son motores alimentados por un puente H. Justamente son motores de corriente directa, razón por la cual precisamente puede ir en un sentido o en otro sentido el motor, precisamente porque se interconectan los controles, ¿verdad? En este caso son tiristores de potencia, ¿verdad? Son switches de potencia que bajo cierta conexión van girando en un sentido
alimentan el motor para ir girando y dependiendo de la frecuencia, pues va más rápido, más lento. Luego se conectan los otros y va para el otro sentido. O sea, exactamente es así como funcionan los motores del metro, muchachos. Igualito, aquí lo vemos en chiquito, pero allá es la realidad de la vida en potencia, jóvenes, precisamente. ¿Ok? Digo, esperemos, Dios mediante, aquellos que se van a ir a la especialidad de electrónica, ya cuando estén en la especialidad, pues ya esta situación esté pues bajo control, esté las cosas bastante mejor y podamos hacer la visita a las instalaciones del metro para que conozcan los circuitos que hacen precisamente esto que les estoy diciendo, porque esta parte de control de los puentes H, etcétera, se utilizan y normalmente me gusta llevar a los muchachos de la especialidad para que conozcan estos circuitos como son, lo vean. Pues, resulta más interesante, ¿no? Verlo que solamente en un diagrama, verlo realmente ya en la aplicación, en la vida real, ¿no? Definitivamente. ¿Ok? Sí quedó respondida la pregunta, Alejandro. Sí, profesor. Ok. Bueno, pues caminando hacia los siguientes circuitos, terminando lo que es la configuración del escalador en su versión conversor digital análogo, tenemos evidentemente el amplificador integrador. El amplificador integrador, como su nombre lo dice, pues va a generar la función de integración. En la mayoría de los casos, muchachos, el integrador se utiliza como un convertidor de formas de onda. En el caso concreto del integrador, aquí nosotros lo llegamos a utilizar para diseñar un generador de señales. Y partimos de una onda cuadrada en la cual se aplica el integrador. Al aplicarle una onda cuadrada al integrador, nosotros lo que vamos a tener a la salida es una onda triangular. Y vamos a compartir lo siguiente. Aquí estás. Ustedes dispensarán, muchachos, mis dibujos, pero bueno, este supuesto. Vamos a pensar, nosotros le aplicamos onda cuadrada a nuestro integrador. Discúlpenme, aquí no tengo cuadrícula. Es un poco difícil dibujar aquí, pero por lo menos para que se entienda un poquito, ¿no? Igual lo dibujan con su cuadrícula muy bonito en su cuaderno, muchachos. Aquí sí tengo dificultad, evidentemente. ¿Ok? Bueno, como lo vimos en el circuito, tenemos un resistor a la entrada y un capacitor en la línea de retro. Obviamente cuando a la entrada nosotros tenemos la parte positiva, un voltaje positivo, por efecto del amplificador inversor, yo voy a tener voltaje negativo a la salida. Ese voltaje negativo a la salida, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues me va a generar justamente a la salida la carga del capacitor. Pero como es voltaje negativo, la carga va a ser así. Cuando llega ahora nuevamente a la parte negativa, ¿qué pasa? Se descarga el capacitor. Ponen el trazo tan horrible. ¿Qué es lo que se va produciendo con la carga y descarga del capacitor? Bueno, pues justamente una señal triangular, muchachos. Eso es lo que voy a tener. La señal triangular a la salida. ¿Sí? Razón por la cual el integrador se utiliza siempre en los diseños de generadores de señales. Porque la señal cuadrada yo la puedo producir, digo, pensando muy grosero, con un 555. ¿Verdad? Que normalmente no se hace con un 555, se hace con un amplificador operacional que también nosotros vamos a ver esa configuración. Aplicamos la señal cuadrada al integrador y ya tengo onda triangular.
La onda triangular la aplico en otra configuración del amplificador operacional, ¿sí? Que se llama amplificador de shunt, y lo que hace justamente es darle una cierta excentricidad aquí a los picos de la señal triangular, y entonces ya formo la sinusoidal. Ya tengo onda cuadrada, onda triangular, onda sinusoidal, y luego rectifico la cuadrada y tengo puros pulsos normalizados TTL, entonces ya tengo un generadorcito para mi laboratorio personal ahí en casa. Así de sencillo. El límite, evidentemente el límite que vamos a tener, pues es el rango de frecuencia. Pero sí puede manejar sin dificultad alrededor de unos 10 MHz, por ahí así, digo, no es mucho, 10 MHz, 100 MHz. Y ya con eso resolvieron la vida, muchachos. Ya con un generadorcito de 1 Hz hasta 10 MHz promedio, ya pueden hacer prácticas y muchas cosas ahí en casa, ¿no? Y repito, tienen las 3 señales, cuadrada, triangular y sinusoidal. Ya si a futuro quieren hacerlo más sofisticado, pues ya dependen de circuitos integrados que hacen todo con un rango de frecuencia mucho más elevado. Normalmente este circuito que yo les comento del generador de funciones como operacionales, pues es un circuito que hacemos de práctica en la clase, ¿sí? Y de hecho, justamente, es este de aquí. Este es el generador de funciones y con operacionales. Entrega señal triangular, señal cuadrada, señal sinusoidal, tiene rango de frecuencia, tengo ¿cómo se llama? Magnificador de señal, tengo para movimiento de la fase de la señal, tengo el ajuste fino de frecuencia con operacionales. Este que está aquí es el que normalmente hacemos en la clase de lineal para la aplicación de los amplificadores operacionales, justamente en términos de algo que a ustedes les sea útil. Y se fijan, pues es pequeñito, está armado en inserción, ¿sí? Aquí están cara de componentes, cara de soldadura, ¿verdad? Doble cara, por supuesto. Si se fijan, aquí hay pistas también, ¿sí? Aquí en los Molex se conectan los potenciómetros, los switches, etcétera, los bordes de entrada y salida, el conector BNC, etcétera, y la fuente de alimentación, ¿sí? Sin ningún problema en ese sentido. O sea, son de los pequeños juguetes que se pueden hacer en lineal, perdón, para que justamente pues den la aplicación y tengan instrumental ahí en casa que les es útil 100% para las diversas aplicaciones. Preguntas hasta aquí, jóvenes, de favor. No, profe, parece que no. Ok, bueno. De mi parte no. Pues, ¿qué pasó, perdón? Ok, de mi parte no, profe. Todo bien. Ok, bueno, pues tenemos al integrador y pues la ecuación que define el voltaje de salida del integrador es la siguiente. Voltaje de entrada, ¿sí? Entre el producto del valor del capacitor por R por la constante de tiempo. Ah, ¿cuál constante de tiempo? Es cierto, vamos a anotarlo aquí. La constante de tiempo que va justamente de aquí a acá. Esta es la constante de tiempo, ¿sí? Así de sencillo, que si se fijan corresponde al ciclo de carga del capacitor. No se me vayan a ir con todo el ciclo completo de la onda cuadrada, no, es la constante de tiempo de carga del capacitor, ¿sí? Esa es la que está involucrada justamente en la ecuación que tenemos para el integrador. Voy a compartir la ecuacióncita, aquí la tenemos. Esta delta T que tenemos aquí es la que yo marqué hace un momentito en el diagramita, para que se entienda cuál es la constante de tiempo a considerar en el circuito integrador en los cálculos. ¿De acuerdo, muchachos? Toda vez que entendemos esto,
pues nosotros podemos determinar o mejorar, si así lo queremos ver, el tiempo de carga. Podemos establecer, bueno, ahora quiero que se cargue en vez de en, no sé, 500 milisegundos, que se cargue en 150 milisegundos. Bueno, ¿qué tengo que recalcular? El capacitor. Y justamente cuando se hace el diseño del generador de funciones, lo que hacemos es el cálculo de los capacitores que están aquí arriba para la constante de tiempo. Y de esta manera yo tengo aquí 5 capacitores, obviamente son de tantalio, ¿verdad? Que son súper estables a variaciones de temperatura, porque como va a estar esto trabajando, oscilando, bueno, pues yo necesito que esté estable. Tengo 5 valores de capacitores distintos, y con estos 5 valores yo tengo 5 escalas diferentes. Cada escala, por ejemplo, una escala va a ser escala por 1. Yo tengo aparte un potenciómetro que varía de 1 a 10. Entonces yo escojo la escala de 1, muevo el potenciómetro y puedo tener frecuencias de 1 Hz a 10 Hz. Cambio la escala, ahora multiplico por 10, igual la variación del potenciómetro es de 1 a 10, entonces en la escala por 10 será de 10 Hz, 100 Hz. ¿Sí me expliqué? O sea, yo estoy cambiando aquí la constante de tiempo y con un potenciómetro adicional le doy el ajuste fino, digamos de 1 a 10 por el multiplicador, pues voy cubriendo desde 1 Hz hasta megahertz. ¿Sí me expliqué, muchachos, cómo funciona este juguete? El cambio es manual entonces, profe. Sí, claro, es manual. Digo, es como lo hacemos, pero sin embargo, si usted es experto en micros, lo hace con un micro, yo no tengo ningún problema. Se oprime un botoncito, ya se cambió el multiplicador. Yo no tengo problema. Lo bonito de esto, muchachos, es que toda vez que ustedes comprenden lo análogo y si son buenos también programando, se dedican, lo combinan y hacen lo que quieren. ¿Sí me Sí, explico? porque ahí O también se sea, le yo puede aquí, agregar. A lo sí, mejor sí, igual de forma vaga, un switch y conectar los canales multiplicadores hacia un mismo potenciómetro y sí, tú mediante el switch alimentar el potenciómetro. sí, sí. O sea, le digo, normalmente yo lo hago análogo todo, Ujú. análogo, con un switch rotativo, con mi potenciómetro, etcétera, y lo ponemos y ya lo manipulamos, como el de la escuela, así muy, con todos los botoneras. Pero se puede ser digital, o sea, esto mismo, y le añade un micro, y en vez de que yo esté moviendo un switch, pues ahí le pongo a ver por 10, oprimo un botoncito y solito el micro hace los switcheos, ¿verdad? Y me lo presentan en un display, ¿verdad? Pues puede ser un display de cristal líquido. Cuando me diga, pues ya la frecuencia que está es tal, ¿sí? Porque aparte le hago un circuito con el micro que me esté midiendo la frecuencia, o sea, ya es al gusto, ¿sí? Ya es lo que ustedes quieran, definitivamente, ¿no? O sea, ya a estas alturas del partido, muchachos, si no diseñan es porque no quieren, de verdad, si no diseñan es porque no les gusta esto, de plano, o sea, van a ser ingenieros de escritorio. Y al ser ingeniero de escritorio, pues es estar haciendo cartas, estar haciendo, llenar formatos, cosas así, no van a hacer ingeniería. Van a ser secretarias con título, muchachos, sin menospreciar a la secretaria. ¿Ok? Literal, porque pues, no van a hacer ingeniería. O sea, no están estudiando esto para estar sentados llenando formatos, o sea, van a estar diseñando, eso es lo interesante. Entonces, así como ahorita usted tiene la inquietud, Sergio, ¿lo puedo controlar con un micro? Sí, sí puede, sí, claro que sí. O sea, aquí en vez de estar conectando en el diagramita un condensador o 5 condensadores con un switch, lo hace con el micro. Sí, Y ya va conectando el que le corresponda, dependiendo del botoncito que oprime, en un tecladito, bla, bla, bla. Lo conecta solito el micro y aparte está midiendo la frecuencia. Así de sensacional es esto, ¿no? Ya van haciendo sus combinaciones de una materia con otra materia y ya están dándose cuenta del potencial que están ustedes desarrollando al conocer todo lo que son
pues todo lo de electrónica, ¿no? Análoga, digital, programable, bla, 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 potencia, etcétera, ¿no? Ujú. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, pues esto es el integrador. Y obviamente vienen unos ejercicios a realizar. Aquí sí no puse ejemplo porque es muy fácil. Vienen unos ejercicios a realizar, vienen los valores para que los sustituyan en la formulita y obtengan el voltaje de salida y la forma de onda que yo ya se las puse, ¿sí? Ya les dije cuál es la forma de onda que se va a necesitar. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, sí, sí la vieron, ¿no? La del forma cuadrada y la triangular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Ahora bien, el diferenciador, pues es exactamente lo opuesto al integrador. Y si se fijan, lo que cambia es el orden de los componentes. En este caso, ahora ya vamos a tener en la entrada al capacitor y en la línea de retro al resistor. Obviamente, manipulando la relación, la fórmula de corriente y voltaje del capacitor, tenemos que el voltaje de salida para el diferenciador es menos C por RF, que multiplica el voltaje en el capacitor entre la constante de tiempo. Simplemente despejamos, jugamos con las fórmulas y obtenemos la relación para el voltaje de salida del diferenciador. Que ahora lo que va a hacer, si yo le aplicara la onda triangular, pues me va a entregar la onda cuadrada. O sea, se lo opuesto, recordemos que la diferencial es la opuesta de la integral. Entonces, bajo ese esquema, si yo le aplico la señal triangular al diferenciador, ahora me va a entregar la onda cuadrada a la salida. Y obviamente, así como estaba, por aquí, perdón, teníamos originalmente en el integrador una onda cuadrada a la entrada y teníamos una triangular a la salida. Ahora bien, si yo le pongo, ¿verdad? Aquí siguiendo la continuidad de esto. Y le pongo la entrada a mi integrador, a mi diferenciador, la triangular, ¿qué tendría la salida? Pues obviamente, cuando sea la carga del capacitor, la descarga del capacitor, tendré el pulso positivo. Es exactamente lo opuesto que teníamos al principio. Y vuelvo a generar mi onda cuadrada, exactamente. Obviamente con su referencia de ser. ¿De acuerdo, muchachos? Esto es, repito, en el diferenciador. Esta es la salida del diferenciador si yo le aplico la triangular, y la triangular es la salida del integrador si yo le aplico la cuadrada. Exactamente, o sea, se cumple matemáticamente, se cumple electrónicamente lo mismo. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. ¿Dudas hasta aquí? Digo, igual al final, tienen un par de ejercicios a resolver del diferenciador. ¿De acuerdo? ¿Dudas, muchachos? ¿Son tan amables? No, no, profe. No, profe. Ok. Ok, ok. ¿Alguna dudita de su examen? Que ya a estas alturas del partido ya no debe de haber ninguna duda, ya debe de ser todo felicidad, ¿verdad? Por supuesto, alegría, de que lo resolvieron con muchísimo tiempo de sobra y ya hasta lo hicieron, casi lo armaron y ya está funcionando ahí casi a espaldas de ustedes. No creo que haya dudas, ¿no? No, profe, yo podría platicar 5 minutitos, después de la clase, profe, con usted. Sí, no tengo ningún problema. Digo, si Gracias, quiere profe. acusar a alguien, puede hacerlo públicamente, no pasa nada. No, 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 no es quemar a nadie ni nada, es una situación personal que
Ok, sí, Sergio, con todo el gusto del mundo, o sea, corremos a todos, no se preocupe. Claro que No, profe, no. sí, sí, claro que sí, con todo gusto, Sergio, sin problemas. Gracias. Profe, ¿Qué pasó? en el caso de, bueno, como habíamos comentado del examen uno, haría igual la resolución del segundo para saber cómo se tenía que hacer. ¿Cómo? A ver, Porque, ¿cómo? ¿La ajá, resolución del segundo? No ajá, entendí. sí, del segundo examen para saber cómo se tenía que hacer, porque yo tuve dudas con lo que fue en CA las últimas dos etapas. Ah, ok, déjeme revisarlo. No he revisado nada. La verdad, no he revisado absolutamente nada. Déjeme revisarlo, pero usted tranquilo, David. No pasa nada. Ok, Hay periodos de TS para salvar esto, no pasa nada. sí, está bien. Y si no, pues un recurso, no pasa nada. O sea, hay más tiempo que vida, no pasa nada. Bueno, Sí, entonces usted tranquilo, señor. de acuerdo, profe. Se ve enfermo y se escucha enfermo. ¿Qué está enfermo, señor? Sí, me dio gripe, profe. Qué barbaridad. Sí. Es por la vacuna. No, pues ya me vacuné la semana antepasada, creo, la semana pasada. Cuídate, compita, de que no sea otra cosa. Sí, 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 sí. Cuídese, señor, pues también no se exponga. Pues, ¿qué está haciendo? Debe estar encerrado en su casa. No, pues eso hago. Puede ser, no hay congruencia, está encerrado, no puede haber ahí una situación anómala al respecto. Bueno, Pero pues cuídese, señor, cuídese, por favor. claro que sí, profe. Perfectísimo. ¿Dudas, chicos, nuevamente de esto? Mm, no, profe. Bueno, quería comentarle algo sobre mi documento. ¿Qué pasó? Que, bueno, es que no sé qué pasó a último momento porque todo el día, pues, bueno, es que iba a escribir la introducción y la conclusión, ¿no? Ya de última hora. Ajá. Pero no sé por qué el documento de la nada ya no me abría o vaya, no me dejaba pues, escribir nada porque decía no responde ni nada. Y pues me daba miedo de que pues tuviera que repetir todo. Entonces, bueno, va a bajar mi calificación. Escribí pues tanta introducción y no sin conclusiones. Pues déjeme revisarlo, Alejandro, de favor, primero que nada. Y en base a eso, ya sabe que yo normalmente pongo anotaciones de cada uno, ¿no? O sea, no Ujú. les hago la observación a cada uno. Y lo veremos. Yo espero, sin problemas, poderlo platicar antes de que suba ya sus calificaciones, ¿no? Que, repito, tengo el tiempo limitado, pero procuraré hacer los comentarios antes de que suba yo su calificación para que no haya ningún problema. Y de todas maneras, si hubiera yo calificación, normalmente no cierro la carpeta calificaciones para que si hubiera alguna aclaración pueda yo modificarlo en un lapso de 24 horas y de esta manera pues estén más tranquilos, ¿no? Definitivamente. Bueno, profesor, sí, porque si ya no me fue a editar el documento, no me estaba poniendo min en las hojas y Ajá, ya, ahí valí. ok, Ya que todo el día se trabó y pues con duras penas pude pasarlo a PDF. ok, ok, perfecto, perfecto, señor Alejandro. No se preocupe, déjeme revisar y con todo gusto lo comentamos la otra semana, no pasa nada. Está bien, profesor. Muchas gracias. No, de nada, señor. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de irnos, de favor? No, creo que no, profe. Ok. Ahora están poquitos, ¿dónde están todos los demás? Varios de mis compañeros han tenido como que dificultades con el internet, profe. Sí. Sí, es Saraí, Alejandro, David también tenía problemas con su internet. Esta Andrea Jacqueline no se pudo conectar por situaciones personales y igual Esteban tampoco se pudo conectar. Ay, de veras, Esteban, faltaba, sí, cierto, decía, estamos muy Quememos a tranquilos. Esteban, no, no es cierto. Llamemos a Esteban. No, no, es que dijo que le salió una emergencia familiar. No, está bien, o sea, Ujú. esas cosas llegan a sucedernos a todos, desgraciadamente, entonces no pasa nada.
No pasa nada, pero ok, digo, ya me avisó, no pasa nada, ¿no? Definitivamente. Gracias por la información, señorita. Sí, profe. ¿Qué pasó, Ricardo? Sí, es el ideal, yo es el que recomiendo. Pero el 130 está muy grueso, señor. Sí, de hecho usted lo va a palpar y ya es muy rígido. Por eso es que recomiendo otro más suavecito. De hecho, usted chequelos. O sea, si usted nomás encontró 100 y 130, tómelos y vea cuál es más delgado, más flexible y use ese, no use grueso. Definitivamente no use grueso porque hay impresoras que no lo toman del papel y pues no va a poder hacer nada. Entonces yo ahí sí le recomiendo mejor utilice un papel delgado, no hay como que usted lo manipule para que se dé cuenta de esta situación. Sí, no, chéquelo usted mismo y se va a dar cuenta. Sí, no pasa nada. De nada, señor. ¿Alguna pregunta adicional, jóvenes? Creo que no, profe. Ok. Entonces los dejo ir, muchachos, para subir ahorita el apunte y que puedan hacer sus ejercicios del operacional. No son para mañana, hago la aclaración, sí, pero para que también los vayan resolviendo con calmita, ¿verdad? Para la siguiente evaluación, ¿no? Ahorita apenas vamos a revisar la segunda, pero para que los vayan armando su set de tareitas, definitivamente. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Cuándo le entregamos la tarea, profe? ¿Igual el lunes o cuándo? No. Esta tarea del operacional no es para el lunes, no. Váyanla haciendo, no es para el lunes, definitivamente, no. O sea, vámonos tranquilitos. Digo, seguramente será no para el lunes, a lo mejor puede ser el jueves, puede ser el viernes, pero no es para el lunes. Entonces, tranquiquis en ese sentido. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿De qué? Pues mire, sé que hay un formato, yo todavía no lo tengo. Digo, sé, porque sí lo mencionaron que hay un formato por ahí, pero igualmente el oficio de salida de la Dirección General dice claramente que es voluntario. No dice que sea obligatorio. Y nada más es para laboratorios. Sí, y nada más para laboratorios. Es correcto. O sea que sería voluntario, pero es decir, para docentes, ¿no? Porque creo que ahí debe de primero el profesor enviar un correo, Sí, no. notificar. De hecho aquí es voluntario tanto para alumnos como docentes. Y los docentes que tienen alguna situación de salud particular, pues prácticamente están exentos, o sea, no van a ir, ¿sí? Como su servidor. Yo soy de características especiales, mis chavos, entonces, pues, yo estoy exento, ¿no? Yo también me quedo aquí, profe. Sí, tranquilo en casa, no pasa nada, ¿no? Digo, ya habrá oportunidad. Lo más seguro es que el semestre entrante ya tengamos que acudir a la escuela, eso es un hecho, porque como lo dice el comunicado, tiene que ser cuando menos, si mal no recuerdo, dice 3 o 4 semanas de semáforo verde continuo, ¿verdad? Para tal situación. Obviamente, pues ya se está estipulando, ya se vio, se comentaron muchas cosas desde el punto de vista de previsión, no quiero decirle planeación, pero de previsión, que pues a partir de enero existe otro brote, muchachos. ¿Por qué? Pues porque ahora por Día de Muertos mucha gente hizo cotorreo y medio, se reunieron en Halloween y barbaridades, ¿no? Pero Ya ¿a en poco diciembre, sí cree ¿mandé? eso de que igual va a ser el próximo semestre? O sea, bueno, yo pienso que ya el próximo semestre, yo creo que ya entramos, ¿no? Yo creo que los brotes, no creo que les hagan caso ya.
Pues teóricamente yo también pienso, señor Emanuel, que el siguiente semestre ya vamos a regresar a la escuela. ¿Con qué condiciones? No lo sé, no lo sé, les soy honesto, lo desconozco por completo, cuáles van a ser las directrices para regresar, pero evidentemente pues va a haber que seguir extremando precauciones por parte de todos nosotros, ¿no? Obviamente es de esperar que ya para el siguiente semestre todos estén vacunados, porque hasta ahorita, digo, no sé en su grupo, pero hay otros jóvenes que todavía ni siquiera les ponen la primera, ¿sí? O apenas van a recibir la primera, creo que la siguiente semana o dentro de 2 semanas. Entonces, para que nosotros como tal este semestre vayamos al laboratorio, lo veo muy difícil, la verdad, muy difícil, sobre todo por esos casos, ¿verdad? Y digo, habrá quien diga, no, yo sí quiero ir al laboratorio, pero no está vacunado, entonces, o sea, Sí. Pues eso de sí. ser así como que muy selectivo, no, pues tú sí, tú no, pues no va por ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, Sí, pienso que bueno, será algo complicado. además creo que tampoco no se pusieron de acuerdo, porque qué tal si, no sé, en una clase es laboratorio y el otro es teoría, pero en línea, entonces no se va a poder. O sea, Exactamente, exactamente. no Se tiene que estar supone que, conectándose. Ajá. que de acuerdo al comunicado, tienen que estar siempre, y lo marcan ahí, ¿no? Respetando los horarios. Obviamente, ¿verdad? Pues, tienen que ser respetados los horarios como siempre, o sea, no podemos dar laboratorio mientras se supone tiene una clase de teoría. Eso es imposible, es absurdo, ¿no? Pero me queda claro también lo siguiente, si por ejemplo nosotros tuviéramos clase de laboratorio el viernes y resulta que después de mi clase le toca teoría en otro grupo, pues ya se fregó la patria porque pues cómo se va a ir corriendo a su casa para tomar también la teoría. O sea, yo veo ahí esa pequeña inconsistencia que no viene especificado cómo lo manejarían en la autoridad en la escuela. Entonces, yo ahí veo también esa inconsistencia que pasa porque lo vivimos, ¿no? De repente tenían laboratorio conmigo y ya se iban corriendo porque venían de una clase de teoría. Se iban a una clase de teoría o viceversa. Estaban en una clase de teoría y llegaban corriendo conmigo al laboratorio. Entonces, ahí no hay, digo, obviamente yo no conozco el horario de ustedes ni de los otros grupos, qué pasa antes o después de mi clase. Entonces, no sé si ahí eso lo previó la autoridad, porque de ser así, pues no puede usted estar en su casa en línea y terminando la clase en línea ya está en el laboratorio en la escuela. O sea, yo lo No. veo difícil, definitivamente, ante A mí esa se me hace muy circunstancia, tonto eso. a no ser que dijeran, ¿verdad? Que también se me hace riesgoso. Ah, pues el viernes, muchachos, todo el día van a estar en el laboratorio. Híjole, pues sales de uno y entras a otro y sales de uno y entras a otro, etcétera. Digo, yo también lo considero de cierto riesgo, pero bueno, no viene estipulado nada de eso en los documentos que circularon y no tengo yo el formato, quiero comentarles. Menciona que hay un formato, pero yo no tengo el formato, o sea, no sé cuál sea el formato en cuestión al respecto. Digo, si lo tiene jefa, mándemelo de favor para verlo. Sí, sí lo tengo. Ahorita se lo mando, por favor. Mándemelo por favor, si puedo, por el WhatsApp para que sea más rápido, Ujú. si dale un vistazo y ver de qué se trata el formato, porque no, ese sí no lo conozco. Leí el comunicado que iban a mandar un formato, pero a mí no me lo han enviado el formato, me mandaron el oficio, más no el formato. Entonces, no sé de qué se trata. ¿Sí? En ese sentido, sí, no sé cuál es el formato en cuestión del que están hablando. Ujú. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, de favor, antes de irnos? Ya son prácticamente las 10, hora de ir a ver caricaturas y sobre todo porque es viernes. Y con unos buenos tacos de pastor que no sé quién iba a invitar después, ¿verdad? Ay, sí, se antoja. La jefa de grupo. ¿Ah, sí? Sí. El ¿Quieres siguiente jugar? semestre ya dije que sí. Me late, me late. Ok, muchachos. Pues no habiendo dudas, pues los dejo, que Yo le vayan a mandé el descansar. documento, profe. Sí, estoy viendo que estoy recibiéndolo en el celular. Muchas gracias, ahorita lo checo. Sí, sí. Muchas gracias. Si no hay dudas, pues lo dejamos aquí, chicos, y primeramente Dios nos vemos el lunes si son tan amables. Sí, profe. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, aquí me quedo con Sergio unos 5 minutos más entonces. Ah, ok, sí, profe. Hasta luego.
Gracias, Cuídense mucho, profesor. muñeca, pásenla Muy muy bien, diviértanse. Muy buenas noches. Hasta luego. Buen fin de semana a todos ustedes y cuídense, por favor. No salgan a pasear como David, que se anda enfermando todo el tiempo.